Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a X Historias Podcast, en una nueva historia de misterios sin resolver. Te recuerdo que me puedes seguir y escuchar en Spotify, Google Podcasts, YouTube y demás plataformas donde puedas escuchar podcasts. Empezamos. Durante años, la señora Scott recibía la misma llamada a la misma hora cada día. Aunque parecía familiar, jamás supo de quién se trataba. Parecía claro que era un hombre cuyo timbre de voz sonaba distorsionado. Las llamadas, todas de unos pocos segundos, eran lo suficiente para saber que ese hombre tenía a su hija. Es así como iniciamos con esta historia titulada La misteriosa muerte de Dorothy Jane Scott. En el estado de California, ubicado en el condado de Orange, se encuentra la ciudad de Anaheim, siendo esta la 10ª ciudad con más habitantes en todo el estado. El estado de California se destacan sus numerosos parques temáticos, siendo una gran referencia Disneyland desde 1955. Fundada por 50 familias alemanas a mediados de 1800, fue tristemente conocida por convertirse en la ciudad hogar del Ku Klux Klan, fechas además donde el colectivo se encontraba probablemente en la cima de su influencia y popularidad en el país. Hoy, afortunadamente, aquello es cosa del pasado, y Anaheim es una ciudad eminentemente industrial. Sin embargo, en la década de los 80, la ciudad fue azotada por dos noticias ciertamente extrañas y conectadas entre sí. En primer lugar, se produjo una epidemia de insectos y bichos que azotó a toda la ciudad. Una epidemia de enormes proporciones que ocasionaron graves daños a las hectáreas y áreas de cultivo de la colonia. Y en segundo lugar, un caso de desaparición que aún hoy sigue sin resolverse. Un caso donde alguien quiso extender la psicosis y el terror psicológico durante mucho tiempo. Dorothy Jane Scott era una madre soltera de 32 años que vivía con su hijo de 4 años, en la casa que le había dejado su tía en la ciudad de Anaheim. La chica trabajaba como secretaria para la tienda Swinger, un establecimiento de artículos de segunda mano donde se podían encontrar todo tipo de rarezas y objetos que sus dueños cambiaban por dinero. Un local grande que, en aquella época, tuvo gran éxito y donde solían acudir tanto locales como turistas curiosos. Pero a Dorothy no la solían ver ninguno de los clientes, tan solo los trabajadores del local. Su oficina se encontraba en la trastienda, nada que ver con el ocupado día a día del Swinger abarrotado de gente. Sus compañeros decían que su trabajo era más de telefonista, para responder a clientes o preguntas sobre el funcionamiento del negocio. La mayoría de quienes la conocían hablaban de Scott en los mismos términos. Una joven que trataba de salir adelante con su hijo pequeño Shawn, una chica profundamente religiosa a la que muy pocas veces se le había visto de ocio por la ciudad, rara vez tenía una cita y solía trabajar desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, en la mayoría de ocasiones dejando a su hijo bajo el cuidado de sus padres. Dorothy era muy trabajadora, se había ganado la confianza de los jefes. Era, sin ninguna duda, una mujer muy amable y luchadora a la que no se le conocía una relación turbia en el pasado. Quizá, por ello, aquellas llamadas extrañaron tanto a quienes la conocían. Como recuerdan sus allegados, las llamadas telefónicas habían comenzado varios meses atrás. No había ningún patrón que seguir, ni siquiera una hora o un momento en el que pudiera estar atenta. Simplemente ocurría durante el día, cuando estaba trabajando y desde el teléfono de la empresa. Un tipo que durante semanas llamaba unos segundos y le decía lo guapa que era para poco después cortar. Pasaron los días y lo que eran llamadas de adulación
comenzaron a convertirse en una broma de mal gusto. Al principio, en un tono más cordial, una voz masculina claramente obsesionada con ella, que se revelaba como un ferviente admirador de la joven. El hombre fue modificando su discurso, pasando al resentimiento y terminando las últimas llamadas en un exagerado nivel de violencia. Finalmente, las llamadas fueron realmente graves y dejaron a Scott en un clima de ansiedad. El tipo le decía que sabía cómo iba vestida ese día, o las compras que había realizado en el supermercado el día anterior. Le hizo saber que dondequiera que fuese, él la iba a seguir. Tras el macabro mensaje final, se alertó y comenzó a tomar clases de karate, e incluso estaba pensando en comprarse una arma de fuego. La pesadilla comenzó el miércoles 28 de mayo de 1980. Aquel día había amanecido con lluvia y viento, y como en otras ocasiones, Dorothy acudió a casa de sus padres para dejarles a Sean. Ese día se había levantado un poco antes. Los jefes habían programado una reunión de la plantilla al completo antes de comenzar la jornada. Scott llegó puntual y esperó sentada en una silla al comienzo de la reunión. Allí fue viendo pasar uno por uno al resto de los empleados que iban llegando. De repente, se fija en su compañero Conrad Bostrom, que su cara lo delataba. El chico debía estar enfermo o con alguna dolencia por la cara que traía. A mitad de la reunión, Bostrom decide que no puede más y comunica al resto de compañeros que se tiene que marchar. Conrad se tambalea y Dorothy entonces se fija en su brazo. El chico tiene una pequeña inflamación, una línea marcada por el brazo que no pintaba nada bueno. Asustada al verla, Dorothy se ofrece a llevarle a emergencias para que la puedan evaluar cuanto antes. Junto a Dorothy se suma la compañera de ambos, Pam Head. Las chicas convencen al joven y se dirigen hacia urgencias. Antes de llegar al hospital, se paran fugazmente en la casa de Dorothy para comprobar que Sean estaba bien. Poco después llegan a urgencias y los médicos comienzan la exploración de Conrad mientras Scott y Pam esperan en otra sala. Cuando los médicos dan el parte, los tres quedan sorprendidos. La infección de Conrad que había sufrido se debía a la picadura de una araña, muy probablemente debido a la plaga que vivía la ciudad por aquellas fechas. Los médicos le piden reposo y unas horas más de observación, mientras Pam y Dorothy deciden esperar al joven en la sala de espera del hospital. Ambas charlan tranquilamente y luego se dedican a leer revistas que tenían delante. Finalmente, llegando la noche, Conrad apareció por la puerta. Cansado y aún preguntándose dónde y cómo pudo haberse encontrado con la araña, aún estaba algo aturdido. Así que Pam decide quedarse con él mientras Dorothy se dirige al coche para acercarlo hasta la entrada de urgencias. Cuando los dos jóvenes salen por la puerta, Dorothy ya se había perdido en el parking del hospital. Tras unos primeros minutos, comienzan a estar inquietos. Dorothy no da señales con su coche. Se adentran un poco a la zona de parking y no ven el coche. El desconcierto se convierte en impaciencia para más tarde convertirse en preocupación, hasta que de repente parecen divisar el coche a lo lejos. Parece que tiene los faros encendidos. El vehículo se dirige a la zona donde estaban ellos, pero había algo extraño. El coche va a una velocidad inusual, demasiado rápido como para detenerse. Cuando el coche ya está a pocos metros, los focos ciegan a ambos jóvenes. No pueden reconocer quién va adentro, pero Pam agita los brazos para que Dorothy detenga el vehículo. Lo último que pudieron percibir fue como el coche enfiló la recta del parque a gran velocidad para rápidamente desaparecer de la zona de aparcamiento. Pam y Conrad se miran y no se lo pueden creer. El acto reflejo de ambos es salir tras la estela del coche. Conrad corre con mucho dolor debido a su débil situación. En cambio, Pam llega rápidamente hasta la curva, donde le perdieron de vista.
Pero al llegar allí ya no había rastro del vehículo. Pan regresó donde se encontraba Bostrom. Los dos, en mitad de la calle, no se lo podían creer lo que había pasado. Lo primero que hacen es intentar darle algún sentido a lo que acababa de ocurrir. Piensan que quizás Dorothy había acudido a casa de sus padres tras una posible llamada. Quizás le había pasado algo a Sean y volvería a por ellos más tarde. Pero pasó una hora y no supieron nada de la joven. Pan decidió llamar a los padres de Scott para preguntarles si Dorothy había pasado a recoger a Sean. Ellos no la habían visto en toda la noche. Tras 2 horas sin saber nada, los jóvenes acuden a la policía para notificar los hechos, pero las autoridades no vieron motivo de alarma debido al poco tiempo que había pasado. Sin embargo, 10 horas después de lo ocurrido en el parking, la policía encuentra el coche abandonado de Dorothy, a 15 kilómetros del hospital en un callejón de Santa Ana. El coche estaba ardiendo y en el interior no había rastro de Dorothy. En los días que siguieron, la policía comenzó la investigación de la desaparición de la joven. Al mismo tiempo, aconsejaron al padre de Dorothy, Jacob Scott, que mantuviera el silencio de cara a los medios de comunicación, para que las labores de la investigación no se entorpecieran. Pero todo cambió una semana después de que Dorothy desapareciera. A primera hora de la mañana sonó el teléfono, en casa de los Scott. Vera, la madre de Dorothy, se acercó al teléfono y cuando respondió, escuchó al otro lado de la línea una voz masculina que dice: ¿Es usted pariente de Dorothy Scott? Sí, respondió Vera. Pues sepa que yo la tengo, responde la otra voz para luego colgar el teléfono. En aquel momento, Vera y Jacob, quienes ya lidiaban con el dolor de la desaparición de su hija, acuden a la policía. Las autoridades deciden no darle mayor importancia, creyendo que se trataba de un descerebrado con ganas de molestar. Pero a la semana siguiente volvió a sonar el teléfono, a primera hora de la mañana. Jacob Scott ya no pudo aguantar más. El hombre se puso en contacto con el diario Orange County Register, comentándoles el caso de su hija. Se publicó un artículo posterior sobre su desaparición. El mismo día que el artículo vio la luz del editor del Santa Ana Register, Pat Riley recibía también una llamada directa a su mesa, una voz masculina que venía a decir lo siguiente: Yo la maté a Dorothy Scott. Ella fue mi amante, pero la vi con otro hombre. Ella siempre me negó que estuviera con otro, pero yo la maté. Según explicaría Riley, tras acudir a la policía, la persona que llamaba debía ser el auténtico secuestrador de Scott. De otra forma, no se entiende que le ofreciera detalles que solo él podría saber. Detalles que además no fue publicado ni fueron hechos públicos, como la bufanda roja que llevaba a Dorothy la noche de su desaparición o la mordedura de araña de Bostrom ese día. Según dijo el propio Riley, el hombre aseguró en la conversación que Dorothy le había llamado para decirle que estaba en el hospital. Sin embargo, cuando la noticia llegó a oídos de compañeros de Dorothy, Panhead acudió a la policía para comunicarle que no podía ser. Según la joven, Dorothy nunca estuvo fuera de su radar en el interior del hospital, excepto una vez para ir al baño, momento que además ocurrió justo antes de salir al parque, por lo que el secuestrador no tendría tiempo material para aparecer tras su eventual llamada de Scott. Los investigadores comenzaron a cuestionar a su círculo más cercano. Revisaron los movimientos del padre de Dorothy, pero este tenía pruebas suficientes que lo dejaba libre de cualquier sospecha. Jacob Scott se encontraba esa noche en Missouri. Luego pasaron a investigar a los empleados y círculos de la tienda donde trabajaba Dora. Tampoco hallaron nada y llegaron al consenso de que, dado que Scott trabajaba en las oficinas de la tienda fuera de la vista del público, era muy poco probable que el secuestrador fuera un cliente habitual o casual.
La investigación entonces pasó a estudiar casos de acosadores en activo de la zona, delincuentes sexuales que estuvieran libres y vivieran en el radar o cercanías de la ciudad, pero nada. Más tarde sondearon su círculo social buscando posibles enemigos potenciales o simplemente conocidos, cuyo comportamiento pudieran ser cuestionables, pero seguían sin obtener ninguna pista. Con el paso del tiempo, los padres de la joven estaban desesperados. Comenzaron a acudir a terceros, primero a un psíquico, luego a contratar detectives externos. Los intentos fueron en vano y la investigación se fue enfriando con el paso de los meses. En cambio, lo que no se paró fueron las llamadas telefónicas a casa de los Scott, llamadas cada vez más amenazantes. Cada una de estas llamadas comenzó a seguir un patrón. El miércoles por la mañana de cada semana y durante 4 largos años, el teléfono volvió a sonar, y lo hacía siempre cuando Vera estaba sola en casa y su marido estaba en el trabajo. La persona al otro lado de la línea volvía a preguntar: ¿está Dorothy Scott en casa? O en el peor de los casos decía: yo la tengo. Durante todo este tiempo, la policía pinchó los teléfonos del hogar de los Scott, y la voz de la persona que llamaba fue grabada. Jamás pudieron reconocerla, principalmente porque hacía uso de algún tipo de distorsión de la misma. Además, la localización de las llamadas fue imposible debido al poco tiempo que estaba en línea. En abril de 1984, las llamadas se detuvieron. La última de ellas fue cuando Jacob Scott, en vez de Vera, cogió el teléfono. Quienquiera que fuera, ese día cambió el patrón y llamó por la noche. Tras este mensaje, la tortura psicológica para los Scott terminó, y los investigadores especularon con que la persona que llamaba podría haber supuesto que habían nuevos inquilinos en la casa. En agosto de ese mismo año, 3 meses y medio después de la última llamada, un trabajador de la construcción se encontró con los restos óseos de lo que parecía un animal en las cercanías de las colinas de Santa Ana de Anaheim. Se trataba de los restos de un perro, pero debajo de dichos restos y cubiertos ligeramente con un plástico había algo más. Eran huesos humanos, una pelvis, un brazo, 2 muslos y un cráneo. Junto a los huesos se encontraba un anillo y un reloj que se habían parado a las 2:30 am del 29 de mayo de 1980. Rápidamente y tras investigar posibles desapariciones, Vera Scott acudió a la policía e identificó el anillo como perteneciente a su hija Dorothy. Una semana más tarde, los restos fueron identificados positivamente como los de Dorothy Scott. Una noticia de la que se hicieron eco los medios de comunicación y que ponía fin al sufrimiento que había vivido los Scott desde entonces. Ni Vera ni Jacob supieron jamás quién o quiénes habían matado a su hija. Jacob murió en 1994 y Vera en el 2002. Posiblemente el último día que escucharon la voz de este psicópata ocurrió 2 días después de que los medios publicasen la identificación de los restos de su hija. Ese día, y cuando ya estaban acostados, recibieron una última llamada que fue denunciada a la policía. Una llamada y una voz tristemente familiar que preguntaba por última vez: ¿está Dorothy en casa? El cine de terror y suspense nos ha mostrado en muchas ocasiones cómo una simple llamada de teléfono puede ser el peor de los terrores psicológicos. Las hay de muchos tipos, y probablemente las amenazantes bajo el amparo del anonimato sean de las más crueles. Por el caso real ocurrido en 1980 es todavía más perturbador. Una llamada que se repitió durante años y que no se dirigía a la víctima, sino a aquellos que sufrieron su desaparición. Por tu parte, ¿tienes alguna hipótesis de quién es la persona que llamaba a la casa de los Scott? Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Xhistorias. Hasta la próxima.